los métodos de factorización utilizando la división sintética. También necesitamos unos conceptos del teorema de residuos y la regla de Ruffini, que la voy a explicar antes de empezar con el ejemplo de cómo factorizar utilizando la división sintética. Entonces, para iniciar, vamos a recordar lo que yo había explicado en la división de polinomios, que si nosotros tenemos un polinomio P, lo vamos a dividir entre un polinomio Q, eso vamos a obtener un cociente y un residuo, y vamos a suponer que el residuo es 0, es decir, que la división nos dio exacta. Entonces, nosotros podemos afirmar que el polinomio P se puede expresar como la factorización de el polinomio Q multiplicado por el cociente. Entonces, aquí tenemos una factorización. Ahora, recuerden que nosotros habíamos visto también arriba, antes, yo había explicado sobre la división sintética. En el caso particular, si Q es un binomio de la forma x menos a, entonces el polinomio P se va a factorizar como x menos a y multiplicado por otro polinomio que va a ser el cociente, un polinomio que depende de x. Y recuerden que si el polinomio P tiene grado n, es un polinomio P de grado n con variable x, el polinomio C va a tener un grado menor, es decir, tiene grado n menos 1. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, cada vez que a mí me digan factorice utilizando la división sintética, voy a buscar voy a dividir siempre un polinomio P, lo voy a dividir siempre entre un polinomio Q de la forma x menos a, pero consiguiendo que la división sea exacta, nos dé 0. Y cuando obtenga eso, P se puede escribir como Q por C. Como Q es el factor x menos a, entonces me queda multiplicado por un polinomio C, que ese polinomio C va a tener un grado menor. Es decir, si por ejemplo el polinomio P tiene grado 3, el polinomio C tendrá grado 2. Y así voy a ir disminuyendo. Ahora, si yo quiero continuar factorizando, pues tengo que seguir aplicando la división sintética al cociente que me vaya quedando. Vamos, para ayudarnos un poco, por ejemplo, para determinar este valor de A, cuando es correcto, vamos a utilizar el teorema de residuo. ¿Qué nos dice el teorema de residuo? El teorema de residuo nos dice que si vamos a dividir un polinomio P de grado n con variable x entre un polinomio Q de la forma x menos a, el residuo de dividir estos dos polinomios se obtiene reemplazando P en P, reemplazando la x por el valor a. Es de resaltar que si nosotros tenemos menos a aquí, acá le coloco a positivo. Por lo tanto, si aquí tendría x más 5, acá le cambio de signo y me quedaría menos 5. Entonces, esa será la forma de utilizar el teorema de residuo para determinar el residuo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que este residuo me quede 0. Entonces, si este residuo me da 0, entonces a este número a le vamos a llamar raíz del polinomio. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a dividir este polinomio P de grado 3 entre este polinomio Q, que es x menos 3. Entonces noten que aquí al lado de la x tengo menos 3. Entonces, por lo tanto, en nuestro caso, a valdría 3. Vamos a encontrar el residuo de esta división aplicando el teorema de residuo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al polinomio P lo debo evaluar
en 3. Esto nos da 4 por 3 al cubo menos 12 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 más 27. ¿Cuánto nos da esto? 3 al cubo es 27, 27 por 4 nos da 108, 3 al cuadrado es 9, por 12 es 108 negativo, 9 por 3 menos 27 y más 27. Entonces se nos cancela todo y por lo tanto el residuo nos dio 0. O sea que la división es exacta. Podríamos utilizar la división sintética para estimar quién es el cociente. Bueno, ahora voy a explicarles cómo identificar las raíces de un polinomio. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Que x igual a 3 es una raíz del polinomio P. 4x al cubo menos 2x cuadrado menos 9x más 27. Entonces, vamos a mirar la regla de Ruffini, que es lo que nos dice que nos va a permitir identificar las posibles raíces racionales de un polinomio, y después les explico con este mismo ejemplo cómo factorizar este polinomio P, teniendo en cuenta el binomio x menos 3. Bueno, ¿qué nos dice la regla de Ruffini? Entonces, la regla de Ruffini nos dice que si nosotros tenemos un polinomio de grado n, entonces voy a encontrarle los divisores del término independiente. Entonces, de a sub 0. Los divisores de a sub 0 supongamos que son valores a mayúscula. Y vamos a encontrar todas las posibilidades de los divisores del primer coeficiente, que es el coeficiente del grado mayor. Entonces, de a sub n, y esos los voy a llamar b. Entonces, y voy a organizar los números racionales de la forma a sobre b. Y entonces, todos estos racionales que salgan del polinomio. Entonces, algo importante es el famoso teorema fundamental del álgebra, que nos dice que un polinomio de grado n tiene n raíces en los números complejos. Pero si, por ejemplo, un polinomio tiene n raíces todas racionales, entonces significa que podemos encontrarlas todas esas raíces. Es decir, por ejemplo, un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3 puede tener una raíz racional y las otras dos complejas, números complejos. Entonces, si aplico la regla de Ruffini, solo la encontraría esa una raíz racional. Pero podría pasar que tenga una raíz irracional y dos complejas. Entonces, si yo aplico la regla de Ruffini, no va a tener ninguna raíz. Por ejemplo, el polinomio x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1, noten que los divisores del término independiente 1 son 1 y el del coeficiente del mayor grado también es 1. O sea que las posibilidades que tengo es 1 o menos 1. Pero si yo reemplazo la x por 1 o por menos 1, el resultado me da 2, distinto de 0. O sea que no tiene ninguna raíz. Eso no significa que no hay raíces del polinomio. Las raíces del polinomio son números complejos. Pero nosotros nos estamos enfocando no tanto en las reales, sino más adentro, en los números racionales de la forma a sobre b. Entonces, la regla de Ruffini solo me ayuda a identificar raíces racionales. Si el polinomio tiene raíces irracionales o complejas, esas no las identifica. Entonces, como máximo, tendremos n raíces. Pero eso es muy importante. Vamos, por ejemplo, con el polinomio anterior. Entonces, vamos a definir quién es A. ¿Quiénes son los A? Los A son los divisores
del término independiente, en este caso 27. Entonces aquí voy a colocar esto, a igual a los divisores de 27. Entonces, ¿quiénes son los divisores de 27? Más o menos 1, más o menos 3. Le coloco más o menos porque puede ser el número positivo o negativo. Recuerden que divisores son aquellos números que dividen al número exactamente. Su residuo es 0. Entonces, más o menos 1, más o menos 3, más o menos 9, más o menos 27. Esos serían los divisores del término independiente. Y vamos a tomar los divisores del primer coeficiente, organizado el polinomio. Y a esos son los que llamamos B, divisores de 4. Los divisores de 4 son más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Entonces, vamos a encontrar quiénes son todas las posibles raíces. Posibles raíces. Entonces, ¿quiénes van a ser posibles raíces? Todos aquellos números de la forma a sobre b. Entonces, vamos a listarlos. Entonces, noten que si tomo todos los valores de a, estos valores, y los divido entre el 1, me dan el mismo resultado. O sea que estos valores van a formar parte de la forma a sobre b. En este caso, estos números tendrían denominador 1. Ahora, estos mismos números los puedo ir dividiendo cada uno entre 2 y formo otros. Entonces, con el primero me quedaría 1 medio, más menos. El siguiente me quedaría 3 medios. Con el siguiente 9 medios, más o menos. Con el siguiente más o menos 27 medios. Continuamos. Ahora los divido entre 4. Divido cada uno de estos entre 4. Entonces, al dividirlos entre 4 tendría más o menos 1/4, más o menos 3/4, más o menos 9/4 y más o menos 27/4. Entonces, esas serán todas las posibles raíces que tendrá este polinomio. Pero por el teorema fundamental del álgebra, sabemos que el polinomio es de grado 3, entonces por lo tanto habrán 3 posibles raíces racionales. Entonces, de esas racionales son 3. Nosotros ya identificamos una anteriormente. Noten que en lo que hicimos en el ejemplo anterior nos dio que P evaluado en 3 nos da 0, significa que 3 es una raíz de P. Entonces noten que ya de aquí ya la tenemos identificada la primera, 3. Más 3, más 3 es la primera, que es la que aparece aquí. Entonces, de estas posibles raíces ya hay una. Y si este polinomio P tiene otras 2 raíces racionales, pues esas tienen que estar acá, en este grupo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer eso? A prueba y error, utilizando el teorema fundamental, el teorema del residuo. Es decir, reemplazando la X por 1, por menos 1, por 3, por menos 3, por 9, por menos 9, con cada uno de estos. Y cuando me dé 0, significa que esa ya es una raíz del polinomio. Y si ya tengo esa raíz del polinomio, voy a aplicar la división sintética para hallar el cociente de la división, y con eso lo factorizamos. Es decir, voy a explicarlo con este ejemplo. Saco los coeficientes del polinomio P, que serían el 4, el menos 12, el menos 9 y el 27. Y voy a hacer la división sintética Vamos a hacer la división sintética con la raíz que encontré, únicamente con la primera que haya encontrado. En este caso voy a hacerlo con el 3 positivo. Entonces, y vamos a aplicar el proceso de la división sintética. Entonces, trazamos la línea. ¿Qué voy a obtener? Que el residuo acá me va a dar 0, porque sé que es una raíz. Vamos a comprobar eso. Entonces, bajamos primero el 4.
Multiplico 4 por 3 me da 12 positivo. Sumo, resultado 0. Multiplico 0 por 3 me da 0. Sumo, menos 9 más 0 me da menos 9. Multiplico, menos 9 por 3 me da menos 27 y al sumar me da 0. Entonces aquí tenemos el cociente. Escribimos el cociente. Entonces, ¿quién es el cociente para nosotros? El cociente, noten que es de grado 2, bajo un grado, y nos quedaría 4x a la 2 más 0x menos 9. Noten que estos coeficientes son los que estoy escribiendo en el cociente. Y entonces, así podemos concluir que recuerden que P se factorizaba como Q multiplicado por C, donde Q era X, y si aquí tengo 3, entonces acá va menos 3. Es decir, que esto de aquí a aquí cambia de signo. Y entonces el polinomio P, que era 4x a la 3 menos 12x cuadrado menos 9x más 27, se factoriza como el C, que es x menos 3, perdón, el Q, multiplicado por el C, que nos dio 4x cuadrado menos 9. El 0x ya no lo escribo. Y ahí tengo ya la factorización. Si yo deseo continuar factorizando, entonces este cociente que me quedó lo continúo factorizando. En este caso pueden ustedes aplicar la división sintética, pero yo voy a aplicar la diferencia de cuadrados, que tengo aquí un binomio. Entonces el resultado de la factorización me quedaría x menos 3 por diferencia de cuadrados, raíz de 4x cuadrado 2x menos raíz de 9, 3, y multiplicado por el conjugado, que sería 2x más 3. Entonces esta es la factorización de este binomio que teníamos acá, la diferencia de cuadrados. Y esta sería la factorización completa de este polinomio P. Pero ustedes podrían haber encontrado otras raíces y continuar haciendo división sintética con este para seguir factorizando. Algo importante, noten que de aquí, de este factor, salió la primera raíz, que fue x igual a 3. ¿Qué es este factor x igual a, qué es este valor x igual a 3? La raíz. Entonces, esas raíces se obtienen identificando en qué valor de x se vuelve 0 este factor. Entonces, miren, se vuelve 0 cuando x vale 3. Este de acá se vuelve 0 cuando x vale 3 medios. Y se vuelve 0 cuando x vale menos 3 medios. Entonces, conclusión, si yo conozco todas las raíces del polinomio, este polinomio es de grado 3 y tenemos 3 raíces, entonces yo puedo escribir su factorización directamente. Si es x igual a 3, el primer factor es x menos 3. Si es x igual a 3 medios, el factor sería 2x menos 3. Es decir, lo que hago es como hacer la operación aquí aquí voy a hacer la operación para igualar a 0. Entonces noten, igualo a 0. El 3 que está sumando pasa al otro lado a restar y me queda x menos 3 igual a 0. Aquí primero este 2 lo paso a multiplicar, entonces me queda 2x, y luego este 3 lo paso a restar, entonces me queda menos 3 igual a 0. En el otro me quedaría primero el 2, 2x, y el menos 3 pasa a sumar, más 3 igual a 0. Y noten que estos que tenemos aquí son los factores de acá. 2x menos 3, 2x menos 3, 2x más 3, 2x más 3.
Entonces, ustedes también pueden utilizar la división sintética, la regla de Ruffini, para identificar todas las raíces, pero solamente se identifican todas las raíces. Del grado 3 se identifican las 3 raíces, se devuelven igualando a 0 y lo que está en el lado izquierdo ya son los factores de la factorización de dicho polinomio.